Radio Delfín presenta Voces. Por el derecho de hablar con apego al derecho. Un programa con temas de interés para todos, desde el punto de vista de los comunicadores. Voces. Es un programa de la Asociación Nacional de Locutores de México. Delegación Campeche. ¿Qué tal, amigos de Radio Delfín? Muy buenas noches. La Asociación Nacional de Locutores de México, Delegación Campeche, les da la más cordial bienvenida a su programa de Voces. Esta noche, pues me acompaña, soy Romualdo Arias y me acompaña la locutora Eunice Lomelín. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Romualdo. Buenas noches a todos los que nos escuchan, los que nos hacen favor de seguirnos a través del 88.9 de Radio Delfín en su programa Voces de la Asociación Nacional de Locutores, Delegación Campeche. Pues un gusto estar nuevamente compartiendo micrófonos contigo y hoy vamos a platicar de algo muy interesante relacionado con esto que estamos viviendo. Digo, al final de cuentas, nos ha tocado y tenemos que aprovecharlo, digo entre comillas, esto de la pandemia. O sea, la pandemia da para mucho en diferentes temas, ¿no? Desde lo más científico, lo más sofisticado en cuanto a estudios médicos, a investigaciones, pero también da la otra parte que se convierte en algo, vamos, es parte fundamental de las pandemias, de las situaciones globales. Es el caso de los mitos que giran en torno a una pandemia, a las conspiraciones mundiales, a este tipo de noticias falsas que circulan en torno a una situación como la que estamos viviendo. Entonces, pues esta noche el programa se torna interesante por eso, porque seguramente todos de alguna manera hemos escuchado estos tópicos que nos encontramos, ¿no? Desde cómo nació la enfermedad del COVID-19, ¿no? De dónde sale, cómo surge y cómo se logra expandir en todo el mundo. Esa es la parte, vamos, estudiada, por así decirlo, ¿no? Las conspiraciones que surgen en torno a, pero también hay mitos y ya los iremos desglosando y conociendo. Eunice, ¿cuáles son estas conspiraciones que nos tienen a todos así aterrados? Nos tienen intrigados, aterrados y al borde de los asientos por conocer más y más de esto. Sí, antes de comenzar a platicar sobre estas teorías conspirativas, sobre los mitos, inclusive sobre unas cuestiones que también los mexicanos tenemos con ciertas cuestiones como las enfermedades, como las desgracias, que es el humor y esto a través del meme, pues la Asociación Nacional de Locutores, Delegación del Carmen, quiere mandarle un abrazo a todas las personas que nos escuchan, que lamentablemente han perdido a algún familiar, a un conocido. Para todos ellos nuestro abrazo solidario y pues esperemos que todos aquellos que están ya sea en los hospitales, en su casa, recuperándose del COVID-19, pues lo hagan lo más pronto posible de la mejor manera. Y pues es cierto, el nuevo coronavirus, ahora conocido como el SARS-CoV-2 o como el que llamamos COVID-19, se ha extendido desde Wuhan, China, a todos los continentes de la Tierra, bueno, excepto la Antártida. Llevamos varios meses con esta pandemia. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud cambia oficialmente la clasificación de la situación de una emergencia de salud pública de interés internacional a lo que conocemos como la pandemia. Actualmente, el nuevo coronavirus, denominado SARS-CoV-2, ha sido responsable de más de 245,000 infecciones en todo el mundo y causando más de 10,000 muertes. El 30 de marzo de este año, el Consejo de Salubridad General en México reconoce la emergencia sanitaria y por causa de fuerza mayor, la epidemia de la enfermedad generada por el virus COVID-19. Ese día el Consejo acordó medidas extraordinarias en todo el territorio nacional.
suspensión inmediata de actividades no esenciales en los sectores públicos, privados, sociales. Las escuelas cerraron, los comercios cerraron, a la gente se nos pidió que nos quedásemos en casa, que mantuviésemos esta cuarentena para mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2. Y bueno, estas medidas se han extendido y pues han variado hasta el día de hoy. Llevamos ya casi 4 meses en México. Y bueno, junto con todas estas medidas comienza la sorpresa, la neurosis, la psicosis, la incredulidad de esta alerta nacional. Porque si bien es cierto, anteriormente habíamos tenido una alerta sanitaria en México debido a otra SARS, no había sido tan extrema como la que estamos viviendo y que se viviese en todo el mundo. Y bueno, mientras la Secretaría de Salud remarca, ¿no?, su pronta actuación, y que si bien es cierto ha sido reconocida por otros organismos internacionales, hay todavía intentos para señalar que las acciones que están tomando son mentiras o inventos. Inclusive se ha llegado a pensar que el COVID-19 no existe, y lo escuchamos. Y por ahí se dice que los rumores son la verdadera epidemia, dicen algunas personas, y que su contagio pues es innegable. Y es en este programa que el día de hoy queremos compartir con ustedes para hablar sobre los rumores, los mitos y teorías conspirativas en torno a la pandemia de COVID-19. Pero bueno, ¿qué son los rumores? Los rumores son una acción colectiva de expresión y comunicación al final de cuentas. Es de alguna manera lo que en el marco de la teoría de masas es la acción que tiene que ver con el apoyo colectivo de algo o la resistencia en su caso a partir de un enfoque teórico de lo que se le conoce como una identidad social. De alguna manera estos rumores, estas teorías tienen funciones cognitivas y emocionales que funcionan en coyunturas de crisis o especialmente problemáticas, dando sentido, descargando la atención que se tiene, creando una pertenencia, ofreciendo contención, proyectando estados de ánimos, introyectando creencias, en fin, también comunican, se piensa, se siente y se expresa. Pero ¿por qué surgen esas teorías de conspiración? ¿Por qué la gente se las cree? ¿Y cuáles son sus consecuencias? Haciendo una investigación encontré por ahí una entrevista que se le hace al doctor en psiquiatría y psicología Daniel Joly de la Universidad de Northumbria en Inglaterra, que es un especialista en teorías conspirativas y por qué surgen. Él explica que los motivos por que la gente cree en esas teorías, en los mitos, en momentos tan confusos como los que estamos viviendo, y voy a citar: sabemos que la gente quiere darle sentido a los sucesos caóticos. En resumen, buscan culpar a los conspiradores para comprender lo que sucede. El brote del coronavirus provoca incertidumbre y una sensación de amenaza, de modo que las noticias falsas y las teorías de la conspiración pueden servir como forma de desahogo. Hasta ahí concluyo con la cita. Y bueno, a medida que la crisis del COVID-19 empeora, el mundo también está enfrentando una pandemia global de desinformación. Y ahora vamos a analizar un poco de esas teorías de conspiración. Hay muchas teorías de conspiración, muchas. Podríamos tener 2 o 3 programas hablando de estas teorías, pero vamos a hablar solamente de 3, las que más se han compartido en las redes sociales, las que más hemos leído ya sea en el Facebook o inclusive se han compartido en los grupos de WhatsApp, que también es una red social. Y bueno, fíjate, Romualdo, ¿por qué las teorías de conspiración son tan atractivas? A menudo estas teorías vinculan 2 cosas que al principio parece que no tienen nada en común, pero de repente se van juntando los tiempos y eso hace que una acción o una noticia nos haga pensar que tiene una vinculación con otra. Por ejemplo, culpando al 5G.
las redes de el 5G. Muchas personas dicen que la tecnología 5G de los celulares ayuda a transmitir el virus. Y esa teoría surge de la difusión de videos que muestran la quema de torres de telefonía en Birmingham y Massachusetts, Inglaterra. ¿Pero por qué surge? Porque a la par de que tenemos la pandemia de COVID-19, se anuncia que las 5G iban a llegar a todo el mundo. Pero, ¿qué son las 5G? Pues bueno, las 5G son las redes inalámbricas, las redes que nos sirven o que funcionan para que en nuestros celulares, en nuestra casa, podamos tener mayor información, mayor circulación de datos. Entonces, es por eso que esta teoría surge y que también dice que pues, no se deben de instalar redes de 5G, que no debemos de utilizar teléfonos celulares de 5G, que si en tu casa te están ofreciendo la red 5G a través de la empresa que te da el servicio de internet, que no las aceptes. Entonces, lo que sí vale la pena, que también vamos a platicar, es ¿por qué ha sido fácil de refutar esta teoría de conspiración? Bueno, porque biológicamente es imposible que los virus se puedan esparcir por medio del espectro electromagnético. Cuando hablamos del espectro electromagnético, este está formado por ondas y fotones, mientras que los virus, como en este caso el COVID-19, está formado por partículas biológicas compuestas por proteínas y ácidos nucleicos. Entonces, las redes de 5G no pueden esparcir un virus porque estamos hablando de un espacio electromagnético. Y los virus tienen que ver con lo biológico, con las partículas biológicas. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud ya dijo que los virus no pueden viajar en redes móviles y que el COVID-19 se está esparciendo rápidamente en muchos países que no tienen redes 5G. Y bueno, otra de las teorías y que tiene que ver con el creador de Microsoft, Bill Gates, pues bueno, lo han usado como chivo expiatorio. Existe la idea de que el COVID es parte de un complot dirigido por el dueño de Microsoft, Bill Gates, para vacunar a toda la población mundial. Fíjate, Romualdo, solamente en las redes sociales se han realizado más de 16,000 publicaciones que lo involucran con el virus. ¿Y cómo surge esta teoría? Bueno, el multimillonario Bill Gates antes había hablado de que en el futuro existirían varias enfermedades infecciosas y él llega a afirmar que esto iba a causar un gran revuelo a nivel mundial. Y también hay otra cosa, Bill Gates tiene, él es, junto con su esposa, donatario de un instituto que se dedica a fabricar vacunas. Entonces, a partir de estas dos cuestiones que aparentemente no tienen nada que ver con el coronavirus, pero bueno, surgen al mismo tiempo que la pandemia, pues eso hace que se haya creado una teoría de que Bill Gates, bueno, quiere usar un programa de vacunación y a través de ese programa de vacunación implantar los microchips digitales que de alguna manera van a rastrear y controlar personas en todo el mundo. Si usted está sintonizando Radio Delfín, estamos hablando sobre teorías conspirativas, mitos y rumores en torno al COVID-19. Y ahora viene la teoría que más ha resonado y que tiene que ver con de dónde surge el virus. Al principio de la pandemia se dijo que el virus tenía que ver con el murciélago e inclusive en las redes vimos una serie de videos, de memes, de chistes que tenían que ver con los murciélagos, con la sopa de murciélagos, etc. Nos inundamos los primeros meses de la pandemia en las redes sociales de culpar al murciélago. Y bueno, el virus escapó de un laboratorio chino. La teoría que más ha adquirido fuerza en estos meses
y la que al parecer tiene más fieles consiste en que el virus fue creado en un laboratorio chino. Pues como comentamos, las teorías de conspiración son atractivas porque a menudo vinculan dos cosas que al principio pueden parecer correlacionadas. Es cierto que el epicentro original de la pandemia, la ciudad china de Wuhan, es también sede de un instituto de virología, donde se estaban estudiando coronavirus de murciélagos desde hace mucho tiempo y de otros animales. Inclusive una de las investigadoras de ese centro, Xi Li, que es una reconocida viróloga, pasó años recolectando muestras de excremento de murciélagos en cuevas y fue una de las expertas que trabajó en el brote anterior del SARS. Estaba preocupada ante la posibilidad, por lo que pasó días revisando frenéticamente los registros del laboratorio para ver si algo había salido mal. Admitió haber dado un suspiro de alivio cuando la secuencia genética mostró que el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 no coincidía con ninguno de los virus muestreados y estudiados por su equipo en el Instituto de Virología de Wuhan. Y bueno, desafortunadamente esa teoría de que el virus escapó de un laboratorio chino no solamente ha tenido implicaciones en la desinformación sino también en las cuestiones de discriminación racial, sobre todo en los Estados Unidos de Norteamérica. Inclusive el propio presidente Donald Trump ha llamado al virus, al COVID-19, como el virus chino, como el virus amarillo, y ha desencadenado una serie de ataques a personas originarias de China en todas partes del mundo. Y bueno, es inevitable la creación de teorías conspirativas, así que lo importante siempre es recurrir a la información comprobada y no creer ciegamente en la información que hay en redes sociales, donde abundan las noticias falsas. Yo quiero recomendarles una página de internet para todas las personas que nos están escuchando, que tiene que ver con un foro consultivo de ciencia. Si ustedes desean, ellos constantemente en esa página están analizando todas las teorías que surgen en las redes sociales, en el internet, también los rumores, las noticias falsas, y hacen estudios científicos sobre ellos para decir si son falsas, si son acertadas o no. Es https://foroconsultivo.org.mx/ciencia y el coronavirus. Les repito, https://foroconsultivo.org.mx/ciencia y el coronavirus. Aquí pueden encontrar ustedes la información si desean saber un poquito más sobre la teoría y sobre todo, pues tener información verídica, científica sobre el COVID-19. Romualdo. Sí, sin duda. Yo creo que lo más importante es eso, ¿no? No dejarnos llevar por la información no comprobada. Y evidentemente lo más popular es el Facebook, y ahí están circulando una gran cantidad de información no confirmada. Es importante cada vez que veamos una publicación que en principio nos parezca atractiva, abrir el vínculo para confirmar dos cosas. La primera, la fuente original de esa información, y por otro lado, la fecha de la publicación original, porque está circulando muchísima información. Para nadie es un secreto, este virus nos agarró de sorpresa a todos. Entonces, mucha gente al principio, y me refiero gente que tenía, líderes de opinión, que en un momento dado, pues, no quiero usar la palabra jugaban con eso, pero sí no tenían la información precisa y daban cierta, o se mostraban incrédulos ante esta pandemia. Y entonces, hoy día estamos escuchando en diferentes medios de comunicación o gente malintencionada haciendo uso de esa información emitida anteriormente cuando no se tenía el conocimiento
ni el alcance del virus, del SARS-CoV-2, que ha desatado esta pandemia del COVID-19, esta enfermedad que sí efectivamente nos ha llevado a puntos, que no nos imaginábamos, ¿no? Pero bueno, sirva esto como reflexión para ahora sí que enlazar estos dos temas que estamos comentando esta noche, Eunice, que es, por una parte, pues las teorías conspirativas, como bien dices, ¿no? Como que de repente necesitamos aferrarnos o agarrarnos de algo para no hacer frente a una realidad, ¿no? Para justificar algo que no queremos creer, que no podemos o que no queremos aceptar, y entonces buscamos alguna explicación fuera del contexto, con la idea de, en un momento dado, pues decir, ya ves, era mentira, ya ves, no servía para nada, ¿no? Pero bueno, simultáneamente a esta información que decía yo al principio, suele ser un poquito más fundamentada, con más información, más rebuscada, surge también la otra parte, que son los mitos, los memes, esto que es un poco más ligero, que es también, como rémora también en la pandemia, va pegadita a las aletas del tiburón, así van estos también los mitos, ¿no? Y de los más famosos que hemos escuchado en las diferentes redes sociales, pues sabemos o hemos escuchado que solamente le pega a los adultos mayores. Esto no es cierto, porque el SARS-CoV le puede llegar a todos, nos va a llegar a todos, ¿no? Sin importar la edad. ¿Por qué se dice que a los adultos mayores? Bueno, pues porque ellos de alguna manera tienen su sistema inmunológico pues un poco más debilitado, en teoría, ¿no? Y si a esto hay comorbilidad, como son la diabetes, la hipertensión, los problemas respiratorios, bueno, pues sí es muy fácil que afecte, pero esto, ahora sí, como dice, no tiene edad. Si un joven tiene problemas de asma, va seguramente a tener problemas muy serios con el SARS-CoV-2, o sea, es decir, con el COVID-19. Otra de las cosas, pues, es relacionada con lo mismo, el otro extremo, que los niños no se pueden infectar. No, déjeme decirle que sí. Lamentablemente, y lo decía el otro día el doctor Gatell, que es la voz autorizada en este país para hablar de este tema, decía, el SARS-CoV o el COVID nos agarra con un problema serio de diabetes en el país, de comida chatarra, y lamentablemente, pues sí, es cierto, es una responsabilidad por parte de la Secretaría de Salud el vigilar lo que se vende, pero también es una responsabilidad nuestra el saber lo que consumimos, ¿no? Entonces, no dejas de ver imágenes, ya sea en las redes sociales, en los diferentes medios, de gente dándole refresco embotellado, y no voy a decir marcas, pero de estas muy oscuras, negras, a los niños, o sea, bebés a los que les estás dando, en vez de darles pecho, de darles una fórmula láctea por lo menos, les estás dando refresco, que es completo y absolutamente dañino por la cantidad de azúcar que les estás inyectando. Entonces los estás haciendo totalmente susceptibles a que adquieran en un momento dado la diabetes, ¿no? Esas cosas tenemos que cuidarlas. Otro de los remedios caseros, ¿no? Que dice que te pueden curar. La verdad es que el virus es incurable. O sea, un virus no lo puedes matar, pero sí puedes mitigar los efectos. Primero, y la primera recomendación, que no se necesita ser un genio para esto, es fortalecer tu sistema inmunológico. Tratar de alimentarte lo más saludable posible, con la finalidad de que tu cuerpo esté funcionando pues al 100%, ¿no? Los test caseros y todas esas recomendaciones, pues son únicamente algunos, se puede decir, vamos, ni siquiera para mitigar, pero sí te ayudan psicológicamente,
¿no? Ese es el mejor efecto, ¿no? Por eso que dicen que el mejor enfoque es adoptar un buen régimen de lavado de manos, evitar lugares donde pueda haber personas enfermas. Esta parte es lo que tenemos que hacer. O sea, el virus no lo vamos a matar. Lo que estamos haciendo ahorita, en esta etapa en la que todavía no existe vacuna, no existe nada con lo que... Es más, ni siquiera conocemos exactamente la personalidad real del virus. Entonces, ¿qué es lo que sí podemos hacer? Evitar los contagios. Y sobre eso es lo que se ha estado trabajando. Se dice también como un mito que los mosquitos transmiten el virus, el SARS-CoV-2. No, de ninguna manera. Está ya estudiado, el SARS-CoV sale por medio de las partículas que emitimos al toser, al estornudar, y en el aire solamente pueden avanzar hasta 2 metros, ¿no? 1,5 metros, 2 metros, y caen, ¿sí? Y bueno, ahí es donde tenemos que cuidar, por ejemplo, tocar una superficie si hablamos, no sé, vamos a pensar, una persona llega en un escritorio y se pone del otro lado a la otra persona, pero están hablando, puede llegar el virus a caer en el escritorio y tú accidentalmente tocarlo, o intercambiar una pluma, un teléfono celular, unas hojas incluso, el virus lo puedes llevar. Entonces, por eso es recomendable que lavado de manos constante, ¿no? Minerales milagrosos, esto es importantísimo. Desgraciadamente hoy los youtubers han agarrado o han adquirido una popularidad enorme, y desafortunadamente quienes no estamos muy bien informados nos dejamos llevar por su opinión y los tomamos como líderes de opinión, cuando la verdad es que no tienen la información precisa. No digo que todos, pero sí la gran mayoría. Por ejemplo, Jordan Seider decía que tiene miles de seguidores en diferentes plataformas, aseguró que un suplemento mineral milagroso llamado MMS puede eliminar el coronavirus. La verdad es que varias publicaciones y videos compartidos en redes sociales aseguran que el nuevo coronavirus puede ser curado con dióxido de cloro, una sustancia que resulta de mezclar clorito de sodio, agua y ácido cítrico, y que es comercializada con el nombre de solución mineral milagrosa, MMS por sus siglas en inglés. Sin embargo, las autoridades sanitarias de varios países alientan que su consumo con fines médicos puede ser perjudicial para la salud. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado, amigos Radio Escucha, porque sinceramente decíamos en otro programa que ya ahorita, para el tiempo que tenemos, ya casi 5 meses de estar conviviendo con confinamiento además, ¿no? Y que los médicos ya están trabajando, ya tendrían ellos que tener un conocimiento, si bien es cierto, insisto, no de la cura, pero sí por lo menos cómo minimizar los efectos en las personas que han logrado adquirir ese virus, ¿no? Entonces sí vale la pena el que nos estemos informando. Otra de los mitos: los suplementos alimenticios curan el COVID. El uso de suplementos alimenticios para curar la enfermedad de COVID-19 se ha extendido en redes sociales ante las recomendaciones que han hecho personajes públicos sobre el uso de compuestos llamados coloquialmente mágicos. El consumo de complejos vitamínicos e incluso la aplicación de altas dosis de vitamina C por vía intravenosa. Cabe mencionar que, ya decíamos, el virus, como todos los virus, no se matan, ¿no? Estos se combaten a través de los anticuerpos que produce el cuerpo. Por eso es importante fortalecer nuestro sistema inmunológico. De ahí que se relacione lo de los suplementos alimenticios, pero que quede claro, no te vas a curar por automedicarte suplementos alimenticios, ¿no? Cualquier afirmación sobre el uso de suplementos alimenticios para curar o prevenir el contagio de la COVID-19 es completa y absolutamente engañoso, porque hasta el momento ninguno ha sido probado científicamente para atender esa enfermedad, o no se cuenta con alguna recomendación para su consumo médico de parte de las autoridades sanitarias. Sí, Eunice, este es de esos mitos que ya decíamos, si bien es cierto, las teorías conspirativas son un poquito más profundas
o más rebuscadas, pero los mitos tienen exactamente el mismo efecto, ¿no? O sea, son más populares, son más fáciles de digerir y están más al alcance de quienes solamente abrimos una red social y lo vemos. Entonces, aquí la recomendación, como decías y como decíamos al principio, es buscar la fuente de esa información, porque decía un amigo, la información médica veraz está en las revistas, no en las redes sociales. Así es, Romualdo, y es más, el gobierno de México tiene una página que es coronavirus.gov.mx, que además de dar muchos datos con respecto al coronavirus, tiene una parte donde son los mitos y realidades del COVID. La gente, si de repente lee en el WhatsApp, en el Facebook, en el YouTube, alguna recomendación de algún medicamento, de algún complemento, de algún complemento, de algo que sugiere que cura el COVID-19 o que previene o que inclusive puede funcionar como una vacuna para el COVID, bueno, puede usted acercarse a esta página del Gobierno de México, que es coronavirus.gov.mx, y ellos tienen ahí un apartado donde son mitos y realidades, y también ellos constantemente están publicando recomendaciones con respecto a medicamentos. Aquí lo importante es no automedicarse, porque bueno, a partir de que surgen ciertas recomendaciones de medicamentos en las redes sociales, uno empieza a haber desabasto de ese medicamento en las diversas farmacias. Y sobre todo el abuso en cuanto a los precios, ¿no? Que eso es el abuso, el desabasto, y dañino, que afecta también la salud de personas que tienen otras enfermedades y que esos medicamentos funcionan para tratar esta enfermedad. Entonces, de repente un medicamento que es usado para tratar otra enfermedad empieza a tener desabastos, lo cual afecta pues, a las personas que realmente lo requieren, ¿no? Entonces creo que es importante también, como decías, consultar pues redes confiables, la información revistas confiable de las organizaciones de salud, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud, del Gobierno de México, inclusive, ¿no? Si se tiene algún médico en casa, bueno, compartir también esa información con ellos, y como, por ejemplo, también de repente esto que estamos hablando, cuando surge algo como no voy al seguro social a que me traten por el COVID-19 o al IMSS porque me están robando el líquido de las rodillas. Porque ahí roban el líquido de las rodillas. De repente nos vimos inundados de noticias, ¿no? En que no asistan al seguro social si están enfermos de COVID, porque ahí te roban el líquido de las rodillas. O el que te mata las neuronas, ¿no? Con el infrarrojo. Eunice, el tiempo se nos vino encima. Entonces, amigos radioescuchas, por favor, sí es necesario tomarse la temperatura. Es una medida protocolaria que tenemos que acatar. No le están matando ninguna neurona. Créame, son equipos debidamente probados, certificados, que se pueden usar. Los y que funcionan con baterías AAA. Así los tapetes sanitizadores no le están robando el líquido de las rodillas. Ha sido un gusto, Eunice, compartir contigo esta noche micrófonos y cámara para el programa Voces de la Asociación Nacional de Locutores de México, Delegación Campeche. Muchas gracias, Romualdo. Buenas noches a todos. Y bueno, desde esta nueva normalidad les agradecemos que estén con nosotros escuchando este programa de Voces de la Delegación Nacional de Locutores. Muchas gracias y un abrazo para ti y para todos los que nos escuchan. Buenas noches. Alejandro que nos asiste con la producción, y al licenciado Óscar Bulfrano Aguilar, director de Radio Universidad del FIM. Un abrazo para ellos y los esperamos nuevamente en Voces de la Asociación Nacional de Locutores de México, Delegación Campeche.
Radio Delfín presentó Voces. Voces. Por el derecho de hablar Con apego al derecho. un programa con temas de interés para todos. Desde el punto de vista de los comunicadores. Voces. Voces. Es un programa de la Asociación Nacional de Locutores de México. Delegación Campeche.